La semana pasada lo que vimos fue el pasivo determinable, ¿verdad? Les había dicho que habían tres tipos de pasivo. Voy a pasarme a la pizarra. Recordar que estaba el pasivo determinable, que es un pasivo que está, digamos, respaldado por medio de facturas o documentos. Y que esto lo que tenía es la ventaja de que ya uno conoce cuál es el monto y cuáles son las condiciones de ese pasivo. Pero hoy vamos a ver los otros dos tipos de pasivo. Este es un pasivo estimado, digámoslo así, que es no determinable, que son, por ejemplo, provisiones, eh, que las provisiones son una estimación de algo que va a suceder en el futuro. Sabemos que tenemos que pagar ese pasivo, pero no sabemos cuánto va a ser el monto. Y la semana pasada les decía que los dos casos, digamos, mayoritarios son, por ejemplo, las garantías. Si yo vendo productos, si hay un producto que sale defectuoso, pues yo tendré que cubrir esa garantía. Bueno, siempre que estén en las condiciones, por supuesto, ¿verdad? Pero ese es un elemento. Yo sé que por el hecho de vender voy a tener que incurrir en garantías, pero no sé cuántas de las unidades van a salir defectuosas, qué reparaciones se van a ocupar y a qué términos vamos a llegar en general. También en la parte de lo que es la planilla, por el simple hecho de yo tener colaboradores, voy a tener que pagarles vacaciones, aguinaldo, que pues más o menos sabemos cuánto es, ¿verdad? Porque ya hay unos porcentajes y unas condiciones establecidas, pero no, digamos, está definido claramente cuánto es el monto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría despedir mañana a un colaborador, entonces únicamente le pagaría las vacaciones y aguinaldo hasta el día de mañana. Y no le pagaría el año completo. Pero si llega hasta final de año, ya voy a tenerle que reconocer todo el monto, ¿verdad? Todo el año. Entonces, existe cierta incertidumbre con respecto al monto y con respecto a la fecha. Ese sería el segundo Sí, tipo y es el que vamos a comenzar a ver de una vez. profe, Sí, el estimado sería el contingente. y no, es la provisión. Ok. El contingente es el último que vamos a ver. Bueno, vamos a adicionarlo acá. Es que sí, la última vez que, bueno, la semana pasada ese fue el Sí, hay un tercero que es el pasivo contingente. que ahí fue donde habíamos quedado, yo creo. Muy bien. No, pero las provisiones no las hemos visto, ¿o sí? Bueno, ya vamos a repasar la presentación. Pero el pasivo contingente es, por ejemplo, cuando yo tengo una demanda. Si la provisión ya era algo que me generaba cierta incertidumbre, ¿verdad? Pues, tiene uno mucha incertidumbre porque, como les digo, no sé en qué momento vaya a tener que incurrir en ese gasto o en esa salida y tampoco sé por qué monto, esa es la provisión. La parte del pasivo contingente es aún más incierta porque, por ejemplo, es una demanda. De ahí no sabemos al final si la demanda se puede ganar o se puede perder. Hay siempre una probabilidad, no sé, de 50-50, ¿verdad? No sé, nos demandaron porque un producto, este, bueno, ¿por qué podrían habernos demandado? Sí, podrían demandarnos porque hay un grupo de clientes que, no sé, era una tienda de ropa y un material de los que utilizamos le generó alergia a un grupo de personas y nos demandaron. Eso sucede, ¿verdad? Entonces, eh, la situación es que no es algo primero inmediato, sino que tiene que pasar por todo el proceso legal que no depende de nosotros ni tampoco del demandante, depende de un tercero, ¿verdad? De los tribunales. Siempre existe esa probabilidad del 50-50 que nosotros ganemos o perdamos y tampoco sabemos cuánto va a ser el monto, porque al final puede ser que el tribunal les favorezca con el monto que ellos nos están demandando o puede ser por otro monto mayor o por un monto menor. Hay una incertidumbre muy grande con respecto al monto futuro que haya que pagar. Y
¿verdad? Les decía que existe siempre una probabilidad de 50-50. Existe la probabilidad de que ese pasivo al final ni siquiera tengamos que pagarlo, ¿verdad? Si nosotros ganamos el juicio, más bien no hay que pagar nada. Tal vez más bien nos tengan que pagar a nosotros. Entonces, ese es el tercer tipo de pasivo, que es un pasivo contingente. Ese pasivo contingente tiene la particularidad de que como tiene tanta incertidumbre, nosotros no hacemos asientos contables del mismo, sino que lo revelamos en las notas de los estados financieros. Voy a regresar a la presentación y déjenme ver. No, pero el último que vimos fue el impuesto territorial. Sí seguiríamos a la parte de la NIC 37, que esta toca la parte de la provisión, que déjenme ver nada más al inicio, donde los definimos. Sí, deberíamos estar aquí en la parte de las provisiones. Y después vemos el pasivo contingente. La NIC 37, que yo se la subí al campus, toca los dos temas, lo que es la provisión y lo que es el pasivo contingente. Entonces, esa norma lo tiene ambos. No es necesario para fines de nuestras evaluaciones que lean la norma, ¿verdad? Pero yo siempre se la subo para que lo tengan ahí. Ya para que en algún momento se sienten a leerlas, y es importante que como profesionales en la parte contable lo lean. Y bueno, esta norma es muy importante porque toca esos dos tipos de pasivo, la provisión y el pasivo contingente. Y como ven también, indirectamente toca el activo contingente, que es la contraparte del pasivo contingente. Bueno, la provisión, como ya expliqué, tiene un desembolso futuro cierto. Por el hecho de contratar a una persona, tengo que pagarle vacaciones y aguinaldo, pero tiene una incertidumbre acerca de cuánto es el monto y acerca de cuánto es su vencimiento, ¿verdad? Lo que les decía, puede ser que yo hoy despida a la persona y le tenga que pagar hasta hoy, puede ser que lo despida dentro de un mes, puede ser que nunca lo despida, entonces eso va a hacer que el monto sea mayor o que el monto sea menor. Yo sé que tengo que pagarlo, pero no sé cuánto es, ¿verdad? Con suficiente certeza, ni tampoco sé cuándo voy a tener que pagar. La norma nos dice que el reconocimiento de las provisiones, bueno, tiene estas tres condiciones. La entidad tiene una obligación presente como resultado de un hecho pasado. Regresemos al caso de la persona, ¿verdad? Eh, Se reconocería la provisión, pues una vez que la persona fue contratada por la empresa y ya tiene, digamos, las condiciones para que se le dé ese aguinaldo o, o las vacaciones o el aguinaldo. Es probable que tenga que desprenderse de recursos que implican beneficios económicos. Yo estoy con este ejemplo de la parte salarial, ¿verdad? De las vacaciones o aguinaldo, pero hay otros elementos que no requieren la salida de beneficios económicos, que se pagan de otras formas. Entonces, esos no requieren propiamente una provisión, porque se pagan con algún elemento en especie, ¿verdad? Por ejemplo, que la empresa les dé eh, acciones. Entonces, al final no tuvimos que sacar dinero, no tuvimos que desprendernos de los recursos económicos de la empresa. Y finalmente, vean que hay un elemento muy importante. Puede hacerse una estimación fiable del monto. ¿Por qué es importante que tengamos una estimación fiable del monto? Porque si no, no puedo hacer el asiento. ¿Qué monto le pongo? Regresemos al caso de las vacaciones o aguinaldo. Por ejemplo, en las vacaciones ya sabemos que habría que aprovisionar un mes, perdón, un día por cada mes laborado. Entonces ya por ahí uno puede hacer una estimación de cuánto es ese monto. Tal vez no es exacto, es un monto estimado, pero ya ustedes tienen una estimación de un monto aproximado. De ahí podemos irle revelando al lector de los estados financieros que va a tener que incurrirse en esa salida en el futuro. Bueno, por aquí nos dice la valoración de la provisión. Bueno, lo importante en la valoración de la provisión es que cada cierre contable que se haga hay que actualizarla.
porque cada cierre contable nosotros tenemos más información. Por ejemplo, y voy a seguir tenecio con el ejemplo del colaborador. De todos los meses yo sé que esa persona trabajó un mes más y entonces yo puedo actualizar esa provisión. Dice que la mejor estimación, bueno, se tiene que hacer la mejor estimación acerca del desembolso necesario para saldar una obligación presente, debe ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, debe ser ajustada para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. ¿Por qué esto? Porque no necesariamente esa provisión va subiendo todos los meses. Es una provisión que es estimada. Puede ser que más bien ahora con mejor información sabemos que hay que reversar una parte de esa provisión. Y si la salida del recurso ya no es probable, se debería liquidar la provisión. Que bueno, eso se puede llegar a dar. Hay dos casos específicos que la norma nos dice, en estas dos situaciones usted tiene que hacer provisiones, digamos, casi que de forma obligatoria. Uno es un contrato oneroso. Y no sé si en algún curso que han llevado ya han visto el término del contrato oneroso, pero el contrato oneroso es un contrato donde se da mucho en contratos de largo plazo, por ejemplo, en la parte de construcción, que yo hoy pacto con la persona un precio, por ejemplo, un precio, no sé, es un precio para 3 años que corresponde a 5 millones. Pero yo tengo mis costos. No sé, por ejemplo, ha ido subiendo el tipo de cambio y entonces mi mercadería era en dólares y ha ido subiendo el costo de mi producto. Al inicio se había pactado por 4 millones los costos, pero hoy ya esos costos actualizados no son 4 millones, sino que son costos de 5 millones 125 mil. Esto es un contrato oneroso, un contrato donde originalmente pues estábamos ganando, pero cambiaron algunas circunstancias que hicieron que ahora más bien vaya a tener una pérdida de 125 mil. Tiene la particularidad de que el precio no se puede ajustar, ¿verdad? Por supuesto, porque si el precio se pudiera ajustar ya no tengo esa pérdida. Y que por tanto yo tengo que asumir la pérdida que se genere. Entonces, el contrato oneroso, en el momento en que yo determine que alguna transacción de la empresa cae bajo la categoría de un contrato oneroso, tengo que reconocer una provisión por la pérdida probable del recurso económico. Reitero, esto se da mucho, por ejemplo, en los contratos de construcción, porque claro, como estos contratos en muchos casos son edificios o carreteras o, ¿verdad? O cosas, puentes, ¿verdad? Cualquier cosa, a varios años, entonces, pues hoy se pacta con ganancia, pero en el futuro, pues puede tener pérdida. Y el segundo es una reestructuración. Imagínense que ustedes en alguna empresa tienen, bueno, por ejemplo, como en la imagen, 3 departamentos y se determina que uno de los departamentos ya no es rentable. Y entonces eliminamos esa división. Toda la eliminación de esa división, la reubicación del personal, ¿verdad? Todo lo que deriva de eliminar esa unidad muy posiblemente vaya a conllevar una pérdida para la empresa y entonces lo que nos dice esta norma es, bueno, cuando se da esa situación también tiene que aprovisionarlo inmediatamente que usted sepa. O bien, tal vez no estamos eliminando esa sección, sino tal vez está cambiando el personal y se está cambiando el producto y la imagen y entonces vamos a tener una fuerte inversión que entonces habría que aprovisionar. Esos son dos casos, digamos, muy particulares que la norma le da importancia. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. No, No, profe, gracias. con gusto.
Bueno, vamos a seguir. Segundo, porque algo pasó ahí. Ahí está. Bueno, en relación a las provisiones, la norma nos dice que tenemos que revelar cierta información. Ya ustedes han visto que esto de información a revelar no es otra cosa que las notas de los estados financieros. Eh, Dice que en relación a una provisión, segundito. En relación a una provisión tenemos que indicar en las notas de los estados financieros una descripción de la naturaleza de la obligación contraída. ¿Verdad? Entonces vamos a tener en las notas de los estados financieros provisiones y, perdón, en el estado financiero, en el estado de situación, y la parte pasivo, la provisión y la nota explicando de dónde se generó esa provisión que debe tener esta información, ¿verdad? La naturaleza de la obligación, indicar la incertidumbre para el monto, ¿verdad? ¿Por qué esa provisión tiene incertidumbre? Porque es una provisión, ¿verdad? ¿Cuál es la incertidumbre que tiene con respecto al monto y a la fecha posible de salida de recursos que proceda la provisión? Y si existen eventuales reembolsos para dicha provisión. Esta parte de los posibles reembolsos es interesante porque esto sucede mucho en los casos que, por ejemplo, yo tengo un seguro. Entonces, el seguro cubre una parte en caso de que se dé X situación. Entonces, la norma nos dice, bueno, si usted no va a tener que sacar todo ese dinero, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos nuestra provisión por 5 millones, pero hay un seguro que va a cubrir una parte de ese dinero, entonces usted nada más hace la provisión por los 4 millones, básicamente. Veamos un ejemplo. Bueno, este es el registro. Vean que el asiento contable es facilísimo, ¿verdad? Es gasto o pérdida, por lo que sea, contra provisión. Por ejemplo, gasto por garantías contra provisión para garantías. Gasto para gratificaciones contra provisión para gratificaciones. Ahorita vamos a verlas. Veamos el ejemplo. Dice, la empresa ABCSA ofrece una garantía contra defectos de fabricación. Las ventas del mes son de 50 millones. Según la experiencia de la empresa, el 5% de los productos vendidos tiene defectos. Entonces, recordemos que la norma nos decía que tenemos que, pues de alguna forma, estimarlo. Esta es una forma, ¿verdad? Con base en la experiencia. Entonces, la solución es que hay una probabilidad de salida de beneficio económico, ¿verdad? Por supuesto, porque por el simple hecho de hacer la venta y que haya una garantía por defectos de fábrica, pues tengo que asumirlo. Es una provisión. Y el asiento va a ser 2.500.000. ¿Qué es esto? Con base en la información que tenemos, el 5% de las ventas, que son las que generalmente se generan como garantías, ¿verdad? Las demás no salen defectuosas, solo el 5%, de 50 millones por 5%. Hay empresas que en esto utilizan modelos muy avanzados, muy sofisticados, ¿verdad? Nosotros aquí pues no vamos a hacer un cálculo muy sofisticado porque lo que nos interesa es más que todo el registro contable. No sé si hay alguna... bueno. Sí, si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? No, profe. Ahondando un poco más en el caso de las garantías, vamos a ver que hay tres tipos de garantías. El caso anterior, vean que yo estoy aprovisionando por la garantía, pero el tratamiento contable de la garantía es un tanto complicado porque no siempre nos lleva a que hagamos una provisión como nos pide la NIC 37. Bueno, llevándonos
propiamente al concepto de lo que es la garantía, nos dice que es una corrección de una deficiencia en la calidad, la cantidad y el desempeño del artículo vendido. Pero hay un poco más de la parte de gestión de operaciones y que va a ocupar el reemplazo del producto si se daña o la devolución del efectivo cobrado por el cliente, ¿verdad? Entonces van a ver tres probabilidades. El cliente llega y le arreglamos, o no tiene reparación, hay que darle un nuevo producto, o bien el cliente ya no quiere que le demos un nuevo producto o ya no podemos darle un nuevo producto y le damos el dinero. Entonces, eso va a hacer que haya tres métodos de registro de lo que es la garantía. El primer método se llama método efectivo y resulta que el método efectivo no requiere ningún registro de una provisión. Simplemente tenemos bancos con ingreso por ventas y cuando el cliente llegó a reclamar la garantía, vamos a registrar el gasto por garantías contra lo que hubiéramos utilizado. Vean que ahí yo estoy dando de baja dos elementos, inventario y efectivo. Puede ser que hayan otras cuentas, ¿verdad? Estas son las más utilizadas porque generalmente la empresa tiene un taller donde entonces tiene un inventario de piezas y repuestos y pues dio de baja y compró lo que fuera necesario o tuvo que pagarle a algún experto o algo. Entonces, en este caso, que es el método efectivo, vean que no hay ninguna provisión, simplemente en el momento en que se ejecutó la garantía, pues tuvimos que registrar el gasto. Hay un segundo método que se llama método de acumulación de la garantía como gasto, que este es el que acabamos de ver, que esto significa que en el momento que hacemos la venta, inmediatamente hacemos una provisión. Hacemos la venta normal, como ustedes ya la conocen, ¿verdad? El banco contra el ingreso por ventas, pero paralelamente hacemos un gasto por garantías contra provisión para garantías. Vean que estos dos asientos tienen que ir de la mano, van al mismo tiempo, son en la misma fecha del registro. ¿Por qué? Porque cuando ya venga la persona a reclamar la garantía, en vez de reconocer el gasto, lo que estoy haciendo es dando de baja la provisión contra lo que hubiera utilizado, ¿verdad? Efectivo, inventario y ahí todas las cuentas que correspondan. Puede ser que haya depreciación de una máquina o algo. Este es el método de acumulación de la garantía, reitero, ¿verdad? Donde hay una provisión y cuando el cliente hace uso de la misma, se va disminuyendo. Si al final la provisión no se utilizó, pues se da de baja contra la cuenta patrimonial correspondiente. Y hay un tercer gasto, una tercera forma, que es el método de acumulación de la garantía sobre ventas. Este es en el caso cuando uno va y compra, vamos a ver qué puede ser. Por ejemplo, cuando uno compra una computadora y le dicen, puede comprar un paquete de garantía del producto. Es un producto adicional que usted compra, ¿verdad? No es una garantía que venga con el producto, sino una garantía adicional. Entonces, este método de acumulación de la garantía sobre ventas es eso, es que tenemos la venta, pero vean que aquí tiene una garantía no devengada, que es un producto adicional, es cuando nos dicen, ¿verdad? Que están vendiéndonos, aparte de la garantía que tiene ya el producto, un producto que es una garantía, valga la redundancia. En este caso, esa garantía adicional que nos venden, aquí yo sí pago la garantía, se reconoce como otro ingreso, un ingreso separado del ingreso por ventas. Tengo el ingreso por ventas y el ingreso por garantías. ¿Qué tipo de ingreso es este? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, ¿qué se recuerda? Nadie se recuerda. Diferido. Es un ingreso diferido, correcto. Entonces tiene dos probabilidades. Alguien puede llegar y utilizar la garantía, en cuyo caso se reconocerá como ingreso, ya un ingreso real, o vence el tiempo de la garantía, ¿verdad? Yo vendí la garantía que cubre
2 años. Durante esos 2 años, yo la tengo ahí como un pasivo y cuando venció, se considera como un ingreso. Entonces, cuando la persona vino, supongamos el primer caso, cuando la persona vino e hizo uso de la garantía, yo reconozco el gasto por garantías por lo que yo estoy utilizando. En estos casos, generalmente, no sé, la garantía era por 50,000, ¿verdad? Que es lo que me están cobrando, pero a estas empresas ya lo tienen muy parametrizado, ya saben cuánto es lo que puede costar esas garantías futuras y generalmente el gasto es por 20,000, ¿verdad? No sé, por decir algo, y entonces ellos se ganan ese margen. Lo importante es que entonces cuando yo hago la venta va como un ingreso diferido, cuando ya la persona vino, reconozco el gasto, pero ese ingreso por garantía no devengada se da de baja y se convierte en un ingreso por garantías. De manera tal que en el estado de resultados, este ingreso por garantías que se reconocería en la sección de otros ingresos, ¿verdad? Porque es un ingreso secundario del ingreso por ventas, junto con el gasto por garantías, que es un gasto de la sección de otros gastos, pues nos deje la utilidad que tuvimos en esa operación. Y bueno, esos son los 3 casos que podrían tener en lo que son las garantías. No sé si tienen alguna consulta. Vean que el primer caso ¿verdad? No compete nada de pasivo, porque únicamente pagamos. En el segundo, pues sí, es el que acabamos de ver hace un ratito, que era la provisión. Aquí aprovisionamos. Y en el tercer caso, pues aquí no es una provisión, sí, pero sí genera un pasivo diferido. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos al siguiente caso, que son los premios y cupones. También es una provisión que hay que hacer. Esto también es una provisión. ¿Qué son premios y cupones? Por ejemplo, una empresa que hace algún concurso. Eh, Mucho se ve en la parte de los supermercados, ¿verdad? Que si uno compra un producto y este puede uno obtener las tacitas o cosas, también se dan en otros contextos, ¿verdad? Pero bueno, obtengo un premio. Bueno, por aquí el caso que viene en el libro es como la parte de los juguetes, de productos de cocina, artículos pequeños, este, que se pueden distribuir. Y bueno, en estos casos lo que nosotros tenemos es que hay 2 momentos en el registro contable de lo que son los premios. Uno, cuando yo decido hacer el concurso y entonces voy y compro un inventario para premios. Vean que hay que tener cuidado que este es un inventario específico para los premios y posteriormente hago una provisión estimando cuántos de esos premios se van a poder eh, digamos, canjear. Es una estimación. Entonces, bueno, es estimado de cuántos son los premios que se van a canjear, se registran con este segundo asiento de gasto por premios contra provisión para premios. Generalmente ese asiento se va modificando todos los meses, porque todos los meses yo sé cuántos, o bueno, cada X cantidad de meses, cuántas son las ventas que he ido teniendo y por tanto, cuántos son las máximas, ¿cómo se llamaría esto? Canjes que puede tener ese premio, pero además voy viendo cuántos canjes han ido teniendo. Entonces, con base en las ventas, yo sé que me van a poder canjear como máximo 5,000 unidades, pero con base en lo que ya han canjeado, no sé, 2,000 unidades, yo sé que como máximo van a canjear las otras 3,000, ¿verdad? Ya lo vamos a ver también en un ejemplo, pero entonces premios y cupones es otra provisión que hacen las empresas. Bueno, y cuando ya vienen a retirarlo, yo voy dando de baja la provisión y el inventario, porque por supuesto les tengo que dar el inventario. En algunos premios hay que dar dinero, ¿verdad?
hay que dar los cupones más, no sé, más 1,000 colones. Y entonces la empresa recibe por aquí bancos. En uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, de hecho lo tiene, me parece. Otra provisión que hay que hacer es la de la parte laboral. Y yo mencionaba la provisión de vacaciones y aguinaldo, pero no es solamente esa. Si nosotros nos basamos propiamente en la parte laboral de Costa Rica, ¿verdad? Eh, Primero hay un pasivo, que bueno, este no es una provisión, pero todos los meses hay un pasivo de las retenciones, ¿verdad? Bueno, ahí nos dice que se registran los salarios pagados, así como las deducciones y obligaciones del personal. Y lo primero es que entonces las empresas tienen que registrar todos los meses un pasivo de las retenciones obreras cuando mínimo del 10,5, que es el que se establece con la caja. ¿Qué es lo que compone este? De aparte de enfermedad y maternidad 5,5, invalidez, vejez y muerte 4% y pensión 1%. Este asiento uno lo haría a partir del día 26 de cada mes porque ¿verdad? Es el periodo que da la caja para irlo reportando hasta el día 4 del mes siguiente. Esto hace, como ya ustedes vieron en algún momento, que por ejemplo movimientos como lo que son las horas extra al cierre, pues haya alguna diferencia y haya que reportarlo en el mes siguiente y que queden ahí acumulados. Pero no vamos a ahondar en ese tema. Lo que nos interesa aquí es hacer el cálculo de la planilla, que también lo haremos en algún ejercicio, y registrar las provisiones correspondientes. Esta no es una provisión, pero ese es un registro que hay que hacer, que son las retenciones, ¿verdad? La del 10,5. Algunos colaboradores, aparte de esa retención de la caja, tienen otras retenciones que la empresa tiene que registrar como un pasivo, porque lo que hace la empresa es ok, le vamos a pagar a la persona, no sé, 500,000 colones. De esos 500,000 colones hay que rebajarle todo esto. El 10,5 de la caja, la pensión alimentaria en caso de que tenga que pagar, embargos, pólizas de liens, impuesto de renta en caso de que califique, si está afiliado a una cooperativa, la cooperativa, si solicitó que se haga la deducción de préstamos, entonces los préstamos, la pensión alimentaria, y si está en alguna asociación, también la asociación. Entonces, nosotros tendríamos que revisar todos los meses estos montos como un pasivo. Lo vemos aquí, tendríamos el gasto, que bueno, este gasto sería la parte del salario, que para nosotros es el monto completo, y le desembolsaríamos bancos, que es el salario neto del colaborador, y todas las retenciones quedan por pagar. Aquí registramos un pasivo. Vean que aún no hemos llegado ni siquiera a la provisión de planilla. Primero está este pasivo. Veamos un ejemplo. Dice que la empresa tiene 5 colaboradores con un salario de 400,000 cada uno y un gerente que gana 550,000. La retención es del 10,5. Realicemos el asiento. Bueno, la solución es que primero tendríamos los 5 colaboradores que ganan 400,000 más el gerente. El total de salarios es 2,550,000. ¿Qué consideran que es ese rubro en nuestro asiento? Si me devuelve ese asiento, esos 2,550,000, ¿en cuál irían? Bancos. ¿Segura? No, no va en bancos, va en gasto. Va en gasto. Bueno, no vamos a poder clasificarlo en ese ejemplo como ventas, administrativo y producción. Pero no, va en gasto. En gasto va el total del salario de esos colaboradores. Entonces vean que hasta aquí no he hecho la deducción del 10,5. Ese salario va en gasto. Le hago la retención del 10,5, 267,750.
Y con eso, ahora sí, determino bancos, que es el pago neto que reciben los colaboradores, que va a ser el del punto 1, el salario, menos las retenciones. Y entonces ya ahora sí nos da bancos, que sería el salario neto. El asiento nos queda así. Gasto por salarios por el total de los salarios ¿verdad? Que tienen las personas, pero no todo va a ir a bancos. Una parte va a quedarse como retenciones obreras por pagar. Vean que esto para nosotros es una cuenta por pagar. ¿Cuándo se paga? Bueno, la caja solicita que se pague al mes siguiente. Bueno, no podría pagarlo en el mismo mes, pero ahí uno aprovecha ese tiempo para fines de flujo de caja y entonces se paga al mes siguiente. Para nosotros queda como un pasivo al cierre. ¿Estamos claros con este asiento? Sí. Sí. Perfecto. Un segundito que cuando hago esto, ahí está. No pasa. Importante que algunos salarios, aparte de esa retención, tienen la retención de renta, como les dije ahí, que este es un cálculo que tiene que hacer la empresa. El impuesto de renta se comienza a pagar a partir de que uno tenga un salario de 863,000 colones y se determina por extractos. ¿Qué significa esto? Que si mi salario es menor a 863,000, no pago nada. Pero si es, por ejemplo, 900,000, yo tengo que venir y ubicarme en esta tabla y ver cuál es el porcentaje que me aplican. Por ejemplo, si mi salario es de 900,000, yo estaría aquí entre 900, ¿verdad? Entre 863 y 1,267,000. Me van a aplicar el 10%, pero hay que tener cuidado, es por extractos. Esto significa que hasta 863 mi salario está exento. Era de 900,000, entonces nada más lo que me paso de los 863 me van a aplicar el 10%. No me lo van a aplicar a todo. Si mi salario es 1,500,000, ahora estoy en este más bien. Es contra la diferencia, profesor. Es contra la diferencia, correcto. Y es con la diferencia que haya digamos, en cada extracto. Porque, por ejemplo, mi salario es de 1,500,000, ¿verdad? Ahora estoy en el tercero, pero hasta 1,267,000 me cobran el 10 y hasta el 1,500,000 me cobran el 15. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, pero como bien dijo el compañero, creo que fue Mauricio, vamos a irlo realizando únicamente por lo que yo me voy pasando, es por la diferencia. Y en el primero es por la diferencia de 863 hasta 1,267,000. En el segundo, lo que me paso al 1,267,000 me le van a cobrar el 15%. Si me paso eso, ahora mi salario es de 3 millones, entonces me van a cobrar el 20% de lo que me pase de los 2,223,000. Y si ya mi salario, no sé, es de 5 millones, entonces sobre ese exceso de los 4,445,000 me van a cobrar el 25%. Esa tabla antes era como más reducida, a partir de la ley de fortalecimiento ahí se generó un par de extractos adicionales para que uno no tuviera que pagar tanto. Y bueno, quedó más o menos de esta forma. Ahí tengo que actualizárselos. Este era a inicios de año. Veamos un ejemplo. Dice que la empresa tiene 5 trabajadores con un salario de 500,000 y un gerente con 1,300,000. Ya sabemos, ¿verdad? Que de los 5 colaboradores que ganan 500,000, a ellos no habría que hacerle nada. Pero al gerente que sí gana 1,300,000, sí habría que hacerle la deducción del impuesto de renta, que para nosotros también sería un pasivo. Tenemos las retenciones del 10.5 y hay que hacer el asiento. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, primero calculamos igual que en el anterior el total de los salarios. 5 por
500,000 más 1.300.000 es un total de 3.800.000. Ya vimos en el ejemplo anterior que eso sería el gasto por salarios, que habría que ver a qué departamentos corresponden. La retención del 10.5 de los 3.800.000, que son 399.000. Pero además tengo que rebajarle, ¿verdad? Eso nos daría 3.401.000. Tengo que rebajarle la renta, ¿verdad? Hay que determinar el impuesto del gerente. El impuesto del gerente va a determinarse de esta forma. Era 1.300.000. Significa que estaría en el tercer tracto del impuesto, ¿verdad? Llega hasta acá. Y como vimos hace un rato, sería por la diferencia. Hasta 863.000, esa persona no tiene que pagar. Pero sí se pasa, ¿verdad? Llega todo este monto y llega hasta acá. Entonces, él va a tener que pagar todo el tracto de 1.267.000, que son 40.400. ¿Qué sería esto? A partir del monto exento, a partir de los 863 hasta el 1.267. Tiene que pagar todo ese monto, porque él tiene que pagar, ¿verdad? Su salario se pasa de eso. Ahí tiene que pagar el 10%, y como dijo Mauricio, es de la diferencia del 1.267.000, perdón, de los 863 al 1.267. ¿Cuánto paga? El 10% de esa diferencia. Pero él siguió, ¿verdad? Sus salarios aún más, llega hasta el 1.300.000. Del 1.267.000 al 1.300.000 paga el 15% de la diferencia. Vamos a verlo ya en detalle en un ejercicio, ¿verdad? Pero más o menos va a ser de esa forma. Vamos a ir escalando las diferencias, vamos a irle calculando el porcentaje de cada una de esas diferencias para ver cuánto es lo que él tiene que pagar. En este ejemplo, él tenía que pagar 45.350.000. Nuestro asiento al final va a quedar como gasto por salarios por los 3.800.000, pero vean que la retención obrera hay que sumarle a los 399 que calculamos anteriormente el impuesto de renta. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a esa retención obrera hay que sumarle todo lo demás que se genere. Si hay asociación, si hay pensiones, ¿verdad? Todos los que corresponden. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay una pensión alimentaria, nos va a llegar el documento de cuánto es lo que hay que retenerle. Si hay un crédito que hay que, digamos, hacerle la retención, nos va a llegar el monto, ¿verdad? Ahí ya no tenemos que preocuparnos por sentarnos a calcular cuánto será. Y todo esto es para llegar a que hay que hacer también a nivel del patrono la parte de la provisión. El patrono también tiene que pagar un 9.25 adicional a la retención que hace el colaborador. También paga la parte invalidez, vejez y muerte un 5.25, el Banco Popular un 0.5, un 1.5 del INA, un 0.5 de Limas, un 5% de asignaciones familiares, 3% del fondo de capitalización y 1.5 de una pensión complementaria. El patrono tiene que pagar un 26.5 también como pasivo, pero además tiene que pagar lo que corresponde a ahorros voluntarios, aportes patronales, a lo que son las asociaciones solidaristas, que esto es de la parte de la provisión de las prestaciones, que hasta el momento no la habíamos mencionado, ¿verdad? También están las prestaciones legales. En ese sentido, entonces, eso nos va a aumentar la cantidad de pasivos. También tenemos el pasivo por vacaciones, que hay que ir registrando un día por mes laborado, que esto es más o menos el 4.06%.
el aguinaldo, que es el promedio de los últimos 12 meses, ¿verdad? Que sería un 8.33%. Y la cesantía que va cambiando año tras año, conforme el colaborador tenga que trabajar más, hay que registrar una cesantía. En promedio se registra un 5.33. Hay que tener cuidado con la cesantía, porque la cesantía, ustedes saben que si se despide la persona hay que pagarla, pero si la persona renuncia, no hay que pagarla. Entonces la cesantía es una provisión que no queda o no habría que aprovisionarla nunca, a menos de que la empresa tenga la política de liquidar a los colaboradores todos los años, para que tengan cuidado con eso. ¿Cómo nos queda el segundo asiento de planilla? De esta forma. Mira, ya habíamos visto el asiento cuando le pagamos al colaborador, que se hace el pasivo de la retención, pero adicional a ese, hay que registrar un segundo asiento con la parte que tiene que pagar la empresa, que son las cargas sociales, el 26.5, y con todas las provisiones, que es aguinaldo, vacaciones, en caso de que proceda las prestaciones legales, y en caso de que proceda también la parte de la asociación solidarista. Importante que estas provisiones habría que irlas ajustando todos los meses. Las cargas sociales quedan como una deuda que se paga al mes siguiente, y la asociación solidarista pues es un monto que hay que ir pasando a la asociación conforme lo que se haya establecido, que haya que pasarlo todos los meses o cada X cantidad de tiempo. Vean que entonces en la parte salarial es complejo el escenario, ¿verdad? Hay que tener bastantes cálculos. Y por eso inclusive tienen departamentos enteros para la parte de planillas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 5 colaboradores que ganan 400,000 y el gerente que gana 550,000. Aquí no vaya a registrar entonces nada de impuesto de renta. Bueno, únicamente está para la parte que acabamos de ver. 26.5 de cargas sociales, vacaciones 4.06, aguinaldo 8.33 y cesantía 5.33. Aquí estamos suponiendo que se liquida a los colaboradores todos los meses. Todos los años, perdón. Realizamos el asiento. Igual que en los anteriores, calculamos el total del salario, pero este es el segundo asiento. Entonces no hay que registrar ese gasto, sino las cargas sociales, que es el 26.5, vacaciones 406, ahí está mal el nombre, 8.33 de aguinaldo, ahí también está mal el nombre, y ahí 5.33 está mal el nombre, es cesantía. Nuestro asiento sería gasto por salarios, las cargas sociales y las provisiones. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Profesor, Sí. una consulta. Es sobre el monto que se excede uno con el salario. No sé si se funciona igual. Vamos a ver si me explico. Cuando usted tiene, es que pasa mucho en educación, cuando usted tiene un salario, por ejemplo, qué sé yo, gana 800,000 colones para quedar exento del porcentaje, pero en su misma labor le dan un recargo. No sé si ha escuchado hablar de eso. Te dan, te dan un recargo sobre una asignación de algún puesto, alguna tarea. Yo me paso y llego al 1.250.000 colones. El cálculo del impuesto sobre la renta se calcula igual sobre la diferencia o se calcula sobre el total del recargo. Aplica la misma ley, se calcula sobre la diferencia. No sé si me Sí, sí, pero ahí sí habría que aplicarlo sobre el 1.250.000. ¿Verdad que sí? Es sobre Sí. el total, sumando con el recargo. Sí, correcto. Okay. Sí, ahí sobre lo que se pasa, hay que aplicarle el 10. Sí. Sí, ese caso, sí, claro, sí, se da mucho en educación, es cierto. Y sí, ahí nos toca pagar el impuesto. Sí. Sí, es que yo a veces hago discusiones y la gente, yo nunca me he tirado huelgas a la calle ni nada por el estilo, no soy de apoyar eso.
pero a veces la gente tiene desconocimiento de lo que se nos rebaja a nosotros. Y no sé bueno, sé la razón, Caja de Andes es uno de los bancos más sólidos que tiene Costa Rica, y para estar en Caja de Andes ya hay que ser educador, y específicamente secundaria, porque creo que no cubre a los universitarios, a la gente, profesores de la U. Y el Estado le pide mucha plata a Caja de Andes, pero no se la paga. Y eso sale de nuestro bolsillo. O sea, en el momento que yo entro al MEP, el MEP me quita, a mí en la colilla de pago viene, y siempre viene reajuste de tal cosa, reajuste de tal cosa, reajuste de tal cosa. Y ese reajuste es la plata que le quita el gobierno a Caja de Andes para pagar otras cosas, pero no nos devuelve ni intereses, ni nos devuelve el dinero. Entonces, ahí hay un desfalco, pero fatal. Sí, sí, Y sí, sí, es. la gente se tira a pelear eso, que no tiene sentido que va a pelear uno. Si contra el Estado nadie gana. Sí, 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 es un monto que ahí sí, no hay forma, hay que rebajarlo, sí, claro. Es complicado, pero sí. ¿Qué va? Sí. Ya, eso sí, sí, sí. Y sí, 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 a nosotros lo que nos hacen en la parte de la U es una reducción, pero sí, no, nosotros no estamos con la caja del Andes, sino eh, Les aplican un percentil. con la asociación de la U, y entonces también nos hacen una rebaja parecida, pero esa en algún momento, si nos llegamos a pensionar, si nos la devuelven. Habrá que ver, sí, en el futuro. Pero ahí sí, son rebajas que dice hay que contemplar siempre. Bueno, Profe, muchas una gracias. pregunta. Sí, sí, cuenta. Cuando a uno le dan un bono adicional, tipo incentivo y así. Es este que vamos a ver. Son gratificaciones también. Hay que aprovisionarlo. Y bueno, resulta que ese bono adicional formaría parte de su salario, y en el momento en que se lo dan, hay que pagar el impuesto de renta en caso de que, digamos, quedemos en ese rubro, en esa tarifa. Y le aplicamos todo, ¿verdad? También hay que aplicarle la retención obrera, y la empresa como tal, el patrono, tiene que pagar también de ese provisiones, vacaciones, aguinaldo, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta para fines de las provisiones. Eso se da mucho, ¿verdad? La parte de algún bono, bueno, nosotros lo estamos llamando en la teoría gratificaciones a empleados. Para fines del asiento, facilísimo, ¿verdad? Gratificación contra gratificación por pagar. Forma parte del salario, como ya mencioné, es un incentivo. Bueno, el caso que más se da, ¿verdad? Que pusimos por ahí, es en función de las utilidades, que es el que vamos a ir viendo. Puede ser que hayan otros. De hecho, está en la norma contemplado un beneficio a colaboradores, digamos, pagado en acciones, que es como el que tienen, ¿cómo se llamarían estos? Como empresas como Amazon, ¿verdad? Que lo que hacen es darte en algún momento acciones. Entonces, bueno, estos casos de gratificaciones, hay que contemplar que esa gratificación, bueno, tiene 4 formas de cálculo. Y ese beneficio a colaboradores, aquí estamos desde el punto de vista de la empresa, es deducible para fines del impuesto de renta. Es un beneficio que tiene ese escudo fiscal. Entonces, hay 4 formas de calcularlo. Uno, que es un porcentaje sobre la utilidad, donde, bueno, G, ¿verdad? Es la gratificación. Ahí hay que ir realizando un sistema de ecuaciones donde G es gratificación y la utilidad es la utilidad antes de la gratificación y el impuesto de renta. Una segunda probabilidad
es cuando la gratificación es un porcentaje de la utilidad menos la gratificación. Vaya, ahí se va a ir complicando un poco la función que vamos utilizando. Un tercer escenario es cuando la gratificación es un porcentaje sobre la utilidad menos el impuesto, donde T es el monto al impuesto, pero T es el impuesto. Entonces es el porcentaje del impuesto de la utilidad menos la gratificación. Y un cuarto caso es cuando el porcentaje de la gratificación es sobre la utilidad menos la gratificación menos el impuesto. Ya lo vamos a ver también en la práctica, pero ahí tenemos que hacer un sistema de ecuación donde sustituimos, por ejemplo, el impuesto se sustituye acá. Todo esto se sustituye en la T. Por ejemplo. Este también entonces se aprovisiona, ¿verdad? Es el asiento anterior. Lo que genera es una provisión. Bueno, aquí pusimos gratificaciones por pagar, pero es una provisión porque conforme la persona vaya, digamos, avanzando en las condiciones que se le dio, por ejemplo, aquí es sobre las utilidades. Conforme la persona vaya logrando que esa utilidad se logre, ya va obteniendo el derecho al beneficio. O por ejemplo, si fuera un beneficio en función del desempeño, entonces conforme vaya obteniendo o de objetivos, conforme vaya obteniendo ese desempeño o esos objetivos, ya va a ir teniendo el derecho a la gratificación y la vamos a ir registrando. Pero es una estimación, ¿verdad? Entonces hasta el final se convierte en un gasto, en una deuda. Y no sé si hasta acá tenemos alguna consulta. De aquí no tenemos ejemplo en la presentación, la vamos a ver en los ejercicios. Y no sé si tienen alguna consulta, algo de momento. Profesor, usted dijo que había una sustitución. Sí. Pero volteé la cara y cuando volví a la pantalla vi nada más donde la raya se desvaneció. ¿A dónde se dirigía la sustitución de la ecuación? Sí, vamos a ver, es en esta T. Esta T es sustituida por esto. Este viene para acá. Sí, está bien. Sí. Dentro de ese paréntesis meto esa T. Sí, digamos, la fórmula nos va a quedar, que G es igual al porcentaje de gratificación, ¿verdad? El porcentaje de G. Entre paréntesis tendríamos la utilidad menos la gratificación como gratificación, no como porcentaje, menos, abrimos un paréntesis, el porcentaje del impuesto, ¿sí? Abrimos paréntesis, la utilidad menos la gratificación. Y creo que me quedan dos paréntesis. Entonces habría que resolver esa ecuación. Pero ya la vamos a ver en la práctica. Generalmente lo que tiene la empresa son los porcentajes, ¿verdad? Y la utilidad que va obteniendo. Entonces, tiene que llegar a la incógnita de G. Ya lo vamos a ver en la práctica. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno, para irnos ya al receso, porque ya vamos a ver qué hora es. 9:45. Es que estos temas son larguillos. Tienen muchos casos. Vamos al último tipo de pasivo, ¿verdad? El pasivo contingente. ¿Qué les decía? Bueno, este tiene mucha incertidumbre, porque es, por ejemplo, una demanda. Dice que, bueno, se llama contingencia porque tiene incertidumbre de algo que suceda o no. Es de algo futuro. Recordemos que la provisión y el pasivo determinable era de algo, de un suceso pasado cierto, de algo que ya se había dado. Aquí es de algo que
podría darse, pero no estamos seguros. Dice que es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llega a ocurrir o no uno o más sucesos en el futuro, inciertos que no estén enteramente bajo el control de la empresa. Entonces aquí lo que nos quedan son las demandas, ¿verdad? Los procesos legales mayoritariamente que dependen de otras instancias. Dice que no se reconoce en los estados financieros, ¿verdad? Lo que les decía, como no tengo claro cuánto va a ser el monto, no puedo decir a ciencia cierta, tengo que pagar 1.000.000 de colones por la demanda, entonces no puedo hacer el asiento. Lo que puedo hacer es reconocer en los estados financieros el suceso. Nos dice que el reconocimiento no es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Vean que esto es algo muy importante. No es probable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la demanda siempre existe el 50% de probabilidad de que sí y el 50% de probabilidad de que no. No hay una probabilidad o una certeza completa de que tengamos que desprendernos de ese recurso económico. El monto de la obligación no puede ser medido con fiabilidad, ¿verdad? No sabemos cuánto es el monto que ese tribunal nos va a asignar y pago para alguna salida. Y no se reconoce en los estados financieros cuando ya es probable, no se reconoce en los estados financieros, ¿verdad? No se hace nada. Pero cuando ya es probable que se convierta, o que tengamos que hacerlo, se convierte en un pasivo o en una provisión, ¿verdad? Porque en el momento en el que ya un tribunal diga, usted tiene que hacer ese pago, ahora entonces ya nosotros registramos gasto con otra provisión o gasto con la cuenta por pagar propiamente. La información que se debe revelar, es decir, las notas de los estados financieros, las empresas no deben contabilizar la obligación de carácter contingente, sino que deben revelar las notas. Bueno, ahí la norma es muy insistente en ese aspecto. Dice que si la probabilidad de que suceda la salida del recurso es remota, no se hace nada, ¿verdad? Tampoco se hace nota. Para cada tipo de pasivo contingente se debe hacer una descripción de los efectos financieros, la incertidumbre y las relaciones con el importe o el calendario de salidas y la probabilidad de obtener eventos, entonces reembolsos. ¿Verdad? Igual que en los anteriores, puede ser que yo tenga una póliza, un seguro que cubra aquel evento y entonces no tenga que desprenderme todo. Imaginemos que un camión de la empresa chocó, se accidentó, chocó, y nos están demandando por ese incidente. Puede ser que el carro estuviera asegurado y que entonces, bueno, sí, perdimos en el juicio, tenemos que pagar un monto, pero hay un monto que está cubierto por un seguro. Eso habría que considerarlo ahí para fines de las notas y de los montos a registrar. El ejemplo, un cliente que demandó a la empresa por 2 millones por incumplimiento de un contrato. Solución, se tiene conocimiento del monto e incertidumbre del momento, porque, ¿verdad? Depende de un proceso legal. Vean que en este caso no se tiene evidencia de que vaya a juicio, aún nada más nos están demandando, aún habría que esperar a que se acepte ese proceso y que comience el mismo. Entonces es un pasivo contingente y lo que tenemos que hacer es reconocer una nota. Aquí tengo el ejemplo de la nota. Se debe revelar en las notas del estado financiero lo siguiente: la empresa está siendo demandada por 2 millones, ya que un cliente alega incumplimiento de un contrato. No obstante, el área legal aún no considera que el cliente tenga probabilidad de ganar el juicio. Entonces habría que dar el criterio del área legal. Y ya para finalizar y que nos vayamos a tomar café, estaría el activo contingente, ¿verdad? Aquí va a estar siempre una parte que está demandando y la otra parte que es la demandada. Como la probabilidad es 50-50, pues una va a ganar y la otra va a perder. Una lo va a registrar como pasivo, la otra como activo. Y en caso de que una gane y la otra pierda, pues uno lo registrará como gasto y la otra como ingreso.
La contraparte del pasivo contingente es el que está demandando, que lo que registra es un activo contingente. Hay que tener cuidado. Bueno, aquí la norma reitera que la contingencia es un elemento que tiene incertidumbre de que suceda o no, ¿verdad? Es de naturaleza posible, es algo que posiblemente se da, surge a raíz de sucesos pasados. La existencia se confirma solo por la ocurrencia de uno o más hechos en el futuro que no están bajo el control de la empresa, ¿verdad? Yo demando a otra institución, el tribunal es el que va a decidir y por tanto entonces no está bajo el control de la empresa, a eso se refiere la norma ahí. Y en estos casos no es objeto de reconocimiento en los estados financieros, ni siquiera en las notas, porque las notas de los estados financieros y el estado financiero como tal nunca puede reconocer ingresos que quizá no se realicen nunca. Vean que aquí es un ingreso probable por la demanda. No podemos ni siquiera adelantar ingresos y pues con menor razón que lo vamos a colocar. Dice que no importa hasta que sea probable que se recibirá. Cuando ya nosotros sabemos que se va a reconocer, sería un ingreso. Pero hay que tener cuidado porque vean que inclusive en algunos casos uno ganando el juicio y le dicen a la otra parte que tiene que pagar, hay elementos que hacen que ni siquiera se llegue a lograr cobrar aquel dinero, porque aquella empresa puede estar en quiebra y bueno, una serie de elementos y entonces al final no le llegan a uno a pagar aun cuando uno ganó el juicio. Entonces, lo que nos dice la norma es que no se reconoce hasta que ya te lo esté pagando prácticamente. El ejemplo, un competidor de la empresa XYZ está vendiendo un producto que requiere un componente sobre el cual tiene los derechos exclusivos gracias a una patente. Entonces, nosotros tenemos patentado ese producto y alguien lo está fabricando de forma ilícita. ¿Qué pasó? Ahí está. Se procedió a demandar a la empresa y entonces, según el abogado, se podrán obtener con seguridad 5 millones al finalizar el proceso, el cual iniciará en 6 meses. Vean que aquí hay dos elementos. No ha iniciado el proceso. Bueno, hay una probabilidad grande de que ganemos y lo que vamos a ganar son 5 millones, pero es un activo contingente, ¿verdad? Es un ingreso probable. No deberíamos reconocerlo. Entonces, es un activo contingente, no se procede a reconocer activo, ya no, que estaríamos anticipando un ingreso y por tanto pues no hacemos nada, ni siquiera lo incluiríamos en las notas de los estados financieros. Y bueno, con esto finalizamos esta presentación. No sé si alguno tiene alguna consulta. No. Profe, entonces el activo contingente es para el que hace la demanda. Correcto, exactamente, tal cual. Estamos listos. Segundo por aquí.